preguntas que nos hacemos cada que hablamos de clasismo es ¿por qué somos tan clasistas las mexicanas y los mexicanos? ¿Dónde empieza esto? Y es parte de lo que analizaron. Desde chiquitas, desde chiquitos nos dividen para desconocernos según los estratos sociales. Sí, una de las cosas que quisimos hacer con Mundos Paralelos era, ya muchos datos hay sobre la desigualdad de ingresos, sobre la desigualdad de la riqueza, pero también la desigualdad en Ciudad de México se manifiesta a nivel territorial. Y una de estas, lo que encontramos es que prácticamente los estratos, digamos, más altos y más bajos en materia de ingreso en la ciudad, pues prácticamente no coinciden en sus espacios de socialización, desde las primarias, incluso en escuelas públicas, cuando analizamos las escuelas públicas, pues el rendimiento y la calidad de la infraestructura de las escuelas públicas, por ejemplo, de delegaciones como Miguel Hidalgo, o como delegaciones como Benito Juárez, o como con delegaciones de altos niveles de desarrollo, pues son mucho mejores que las escuelas públicas a las que van las personas de deciles bajos, ¿no? Y esto pues hace que la desigualdad empiece desde la cuna, ¿no? Desde la cuna, desde que somos chiquitos, pues no convivimos con el otro, y si no convivimos con el otro, pues la polarización y la falta de empatía hacia el otro, pues se hace un común denominador, ¿no? Y parece también una pues mala costumbre o pues sí, una mala costumbre que nos generamos desde chiquitas y desde chiquitos, porque si yo sé que al lugar donde voy no hay árboles, no hay bebederos, no hay espacios para jugar como en otras colonias, pues asumo que es lo que me toca, ¿no? Y que yo voy a crecer así. Y la gente que toda la vida creció con espacios bonitos, ¿no? Con comida saludable, accesible, también asume que la vida es así y le cuesta mucho trabajo imaginar que hay quien no le está pasando de la misma forma. Es un panorama terrible, ¿no? Lo que se genera aquí en la misma ciudad. De hecho, a veces hasta Sí, en cuadras de distancia. sí, de hecho, una de las cosas que tiene como efecto esta desigualdad, pues es que afecta todos los aspectos de la vida, ¿no? Platicando otra vez la parte de escuelas, pues uno de los problemas es que, digamos, esta falta de equipamiento, falta de infraestructura en esas escuelas se traduce en cierta medida en bajo rendimiento académico. Los niños no tienen el mismo nivel de instrucción, y pues eso afecta eh, todo el ciclo de vida. Y otra cosa que pasa también es que las escuelas, al igual que otras cosas que analizamos ahí en el informe, como los lugares donde vas a comer, donde vas a divertirte, donde vas a socializar, ¿no? Como espacio público, pues generan redes. Y estas redes al final son redes de sociales que pueden jugar a favor o en contra del desarrollo de las personas, ¿no? Y lo que nosotros estamos viendo aquí en la Ciudad de México es que las redes sociales que se generan en los espacios de socialización, públicos y privados, tienen como efecto pues, generar una burbuja para una minoría muy reducida, y para las personas que no nacieron con oportunidades de desarrollo, pues lo que hace es que generen muy poca movilidad social, ¿no? Y muy pocas posibilidades de realmente tener una mejora sustantiva de vida, ¿no? Sí, esto que dices me parece muy importante porque vivimos también en los medios de comunicación y en un montón de lugares con mitos como 5 hábitos de los millonarios, ¿no? Se levantan temprano, bla, bla, bla. Y no es cierto, más bien nacieron en estos lugares donde si tú le mandas el currículum a tu compañero de primaria, lo más probable es que te dé a ti el trabajo porque confía en ti, ¿no? Lo más probable es que solo conozcas gente con la posibilidad de un trabajo de cierto paga si naciste en estos círculos, y si no, el acceso va a ser prácticamente imposible. Y esto también me parece importante, estamos rompiendo mitos sobre lo que se nos ha dicho que es el esfuerzo o el echaleganismo. La verdad es que mucho depende del lugar donde nazcamos, y esto tendría que Sí, empezar a revertirse ya, porque el mundo ya sí, no puede seguirse polarizando. sí, en definitiva, el lugar donde vives, por ejemplo, el mito de que se levantan temprano, pues las personas más pobres en la Ciudad de México se levantan tempranísimo, porque cuando uno analiza las rutas que tienen que tomar, los traslados, en qué medios de transporte hay y los tiempos, pues uno nota que para trasladarse al trabajo y a otras partes, el tiempo para los estratos más bajos de ingreso pues es mucho mayor, ¿no? Hay gente que se hace 3 horas, ¿no? Cruzando toda la ciudad para ir a sus empleos. Entonces, sí queremos desmontar mitos y sí queremos poner la conversación en, de alguna manera, aprovechar
esta coyuntura donde nos acercamos a una nueva normalidad, de alguna manera, y decir, bueno, ¿realmente queremos regresar a como estábamos? Y si no queremos regresar a como estábamos, ¿qué es el tipo de normalidad que nos gustaría, ¿no? ¿Qué tipo de sociedad queremos? Y entonces, ¿qué tipo de políticas públicas tenemos que apuntalar para cambiar las cosas, ¿no? Y para generar una sociedad en donde todos podamos de alguna manera disfrutar de buena educación, buena salud, y no nada más eso, sino también el derecho a la recreación y a otras cosas, ¿no? Buenos parques, buenos museos, ¿no? El acceso cultural, que también es una cosa importantísima, ¿no? Y de la que no se habla mucho, ¿no? Cuando platicamos de desigualdad. Claro. Sí, también vale la pena decir y resaltar que esto no quiere decir que no haya dignas excepciones, ¿no? Gente que logre esta movilidad social de la que hablabas trabajando muchísimo, pero efectivamente le va a costar mucho más que a una persona que nació en estos sectores donde la convivencia es entre grupos de alto nivel y la verdad es que tienen que trabajar mucho menos o enfrentarse a menos retos que alguien que simplemente nació en otro lugar. Si quieres, vamos cerrando con esto que nos dices. No solo se trata Sí. del acceso a la educación y a un espacio físico digno o con lo necesario para aprender y para tener herramientas. Lo decías también, tiene que ver con parques, tiene que ver con museos, tiene que ver con transporte, tiene que ver con tener tiempo para empezar. Sí, sí, tiene que ver con una serie de diferentes intervenciones. El transporte es fundamental. También es fundamental que haya políticas para que haya vivienda digna, accesible para todos en zonas más céntricas, ¿no? Porque lo que vemos es que los patrones están de urbanización en Ciudad de México hacen que la gente de menores ingresos viva muy lejos, ¿no? De los puntos, digamos, nodales de transporte, ¿no? Y también inversión en educación, ¿no? Solo con ese tipo de políticas muy enfocadas a eso podemos reducir este problema, ¿no? Que es complejo, ¿no? Es complejo, tiene que ver con servicios públicos, tiene que ver con políticas de apoyo y tiene también que ver con sensibilizar y difundir esta información para un poco ver más allá de lo que día a día vemos, ¿no? Porque lo que día a día vemos tendemos a convivir y estar con personas que se parecen a nosotros, ¿no? Y entonces desde la empatía también tenemos que ver cómo viven personas y familias que a lo mejor no tuvieron las oportunidades que muchas personas hemos tenido a lo largo de nuestra vida, ¿no? ¿Hay alguna recomendación que hagan desde Oxfam? Digo, me imagino yo lo obvio, ¿no? Obviamente tendría que haber el mismo nivel en público y privado, si no es que eliminar lo privado para que lo público sea para todas y todos, ¿no? Pero ¿hay alguna serie de recomendaciones o de puntos clave que tengan ustedes ahora que hablas de nueva normalidad y que en realidad el mundo entero está repensando cómo queremos reconstruirnos después de esta gran Sí. crisis? ¿Qué recomiendan ustedes? Bueno, nosotros recomendamos, por un lado, tener una mayor inversión en infraestructura. La infraestructura de las escuelas es importantísima. Por ahí en Twitter mencionábamos en uno de nuestros hilos que la infraestructura sí tiene un efecto en el rendimiento, ¿no? No es lo mismo ir a una escuela en donde no hay ni siquiera baños que funcionen, aulas, internet, ¿no? A ir a una escuela que tenga todos estos equipamientos, ¿no? La otra es que pues el transporte, invertir mucho más en el transporte de esta zona que estudiamos de estratos más bajos, que está justo en el oriente de la ciudad, en las delegaciones de Xochimilco, Iztapalapa, ¿no? Ciertamente ha habido un incremento en la inversión en infraestructura, pero de todas maneras mucha gente se sigue moviendo todavía en transporte público como tipo peceros, ¿no? O camiones, en comparación a las zonas más céntricas en donde tienes una oferta mucho más amplia, ¿no? Y la otra es que también han habido algunos resultados, por ejemplo, en países como la India, en donde se nota que si en escuelas públicas o privadas tú pones a convivir alumnos de ingresos altos con ingresos bajos, eso tiene un cambio en el comportamiento de las personas. Eso hace que las personas sean mucho más empáticas y mucho menos discriminadoras, ¿no? Desde niños, pero también eso tiene un efecto en la vida adulta, ¿no? Entonces, sí tendríamos que plantearnos cómo podemos hacer para que nos encontremos más, ¿no? Como capitalinos con diferentes grupos, ¿no? Porque a partir de eso parte la empatía y a partir de la empatía parte, digamos, el apoyo a políticas más redistributivas, ¿no? Porque el gran problema es que mucha gente está en contra de estas políticas porque tiene una idea equivocada de
cómo es vivir en una situación de pobreza, ¿no? Que también desmentimos aquí, ¿no? Estos mitos que ya mencionabas. Sí, por supuesto. Y además hay ejemplos de que se ha logrado, ¿no? Hay muchos países donde las escuelas públicas son estos lugares de encuentro social y entonces los hijos de millonarios y los hijos de personas de bajos recursos tienen que ir a la misma escuela, conocerse, ser amigos y entender que se trató de una circunstancia ajena a ellos, ¿no? Y a partir de ahí tienen que construir juntos esa sociedad. Entonces, bueno, ojalá que aprendamos y ojalá podamos revisar este estudio rapidísimo. ¿Dónde está, dónde lo puede revisar la audiencia? Sí, está en nuestra página de internet www.oxfammexico.org y también está ahí, tenemos un hilo pegado en nuestras redes sociales, pueden seguirnos en Twitter y Facebook, ahí pueden encontrar